¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de una decisión importante, rogándole a Dios que te muestre el camino correcto, pero sintiendo como si sus respuestas fueran un misterio imposible de descifrar? Y si te dijera que existe una sabiduría sobrenatural, un regalo divino que el Espíritu Santo quiere derramar sobre tu vida en este mismo momento, una sabiduría que no solo puede transformar cada decisión que tomes, sino que puede revolucionar completamente tu manera de vivir, de pensar y de relacionarte con Dios y con otros? Amado, hay un secreto escondido en las páginas sagradas de la Escritura que muy pocos creyentes han descubierto verdaderamente. Un poder que está disponible para ti ahora mismo, pero que permanece dormido en la vida de millones de cristianos, porque no saben cómo acceder a él. Es la sabiduría del Espíritu Santo, y no estoy hablando de conocimiento intelectual o de información religiosa. Estoy hablando de una dimensión sobrenatural de entendimiento que puede hacer que veas lo invisible, que comprendas lo incomprensible, que tomes decisiones con una precisión divina que asombrará incluso a los más sabios del mundo. ¿Sabes por qué estás viendo este video en este momento exacto? No es casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado aquí porque tiene algo específico que revelarte sobre esta sabiduría celestial que puede cambiar el curso de tu destino. Hay relatos bíblicos extraordinarios de hombres y mujeres que accedieron a esta sabiduría divina y vieron milagros que desafiaron toda lógica humana, que recibieron estrategias del cielo que los llevaron de la derrota a la victoria, de la confusión a la claridad absoluta. En los próximos minutos vas a descubrir los secretos que Salomón conocía cuando pidió sabiduría y se convirtió en el hombre más sabio de la tierra. Vas a entender cómo Daniel accedió a una sabiduría que lo hizo 10 veces superior a todos los magos y astrólogos de Babilonia. Vas a aprender las claves que José utilizó para interpretar sueños y administrar una nación entera durante una crisis mundial. Pero más importante aún, vas a descubrir cómo tú puedes activar esta misma sabiduría en tu vida diaria, porque, querido, la sabiduría del Espíritu Santo no es solo para los grandes patriarcas de la fe. Es para ti. Para ese momento cuando no sabes qué decisión tomar sobre tu trabajo, tu familia, tu futuro. Es para esa situación compleja que estás enfrentando y que parece no tener solución. Es para esos momentos cuando necesitas una palabra de Dios tan clara y específica que no quede duda de que Él te está hablando directamente. Pero hay algo que necesitas entender. Esta sabiduría no se obtiene por casualidad. No es algo que simplemente sucede porque eres cristiano. Hay principios específicos, hay llaves espirituales que debes conocer y aplicar. Hay una manera correcta de pedirla, de recibirla y de caminar en ella. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. Antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante para tu vida espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Espíritu Santo, regálame tu sabiduría. No es solo una frase, es una oración poderosa. Es una invitación al Espíritu de Dios para que comience a obrar en tu vida de una manera nueva. Al escribir estas palabras, estás abriendo tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte. Estás posicionándote espiritualmente para la revelación que está por venir. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale like a este video. Al hacerlo, no solo estás bendiciendo este ministerio, sino que estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que desesperadamente necesitan acceder a la sabiduría del Espíritu Santo. Tu like puede ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de alguien que está tomando decisiones equivocadas por falta de sabiduría divina. Suscríbete al canal porque Dios tiene muchas más revelaciones poderosas que quiere darte a través de este ministerio.
Te felicito por estar aquí, por tener un corazón hambriento de la sabiduría de Dios. Eso me dice que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida, preparándote para recibir algo extraordinario. Ahora sí, vamos a comenzar con este estudio que va a abrir tu entendimiento a dimensiones de sabiduría que nunca antes habías experimentado. Quiero llevarte ahora a uno de los pasajes más reveladores de toda la Escritura sobre cómo acceder a la sabiduría del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 10, 12, el apóstol Pablo nos abre una ventana al mundo sobrenatural de la revelación divina. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amado, estas palabras no fueron escritas como una teoría teológica abstracta. Pablo las escribió desde la experiencia personal de alguien que había accedido a dimensiones de sabiduría que transformaron completamente su vida y ministerio. Cuando dice Dios nos las reveló, está hablando de un proceso activo, continuo, donde el Espíritu Santo actúa como el revelador supremo de los misterios divinos. Fíjate en algo extraordinario. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La palabra escudriñar aquí significa investigar minuciosamente, examinar hasta los detalles más íntimos. Es como un explorador que no se conforma con la superficie, sino que penetra hasta las profundidades más ocultas. El Espíritu Santo no tiene limitaciones en su conocimiento de Dios. Él conoce cada pensamiento del Padre, cada plan eterno, cada propósito divino, y lo más maravilloso es que Él quiere compartir esa sabiduría contigo. Cuando Pablo habla de lo profundo de Dios, se refiere a esas dimensiones de la sabiduría divina que están más allá del alcance de la mente humana natural. Son los secretos del reino, las estrategias celestiales, los planes específicos que Dios tiene para tu vida, las respuestas a las preguntas que te han mantenido despierto en las noches, las soluciones a los problemas que parecen no tener salida. Pero aquí está la clave que muchos no entienden. Esta sabiduría no se obtiene a través del estudio académico o la capacidad intelectual. Pablo hace una comparación brillante. Así como solo el espíritu del hombre conoce los pensamientos íntimos de ese hombre, solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos íntimos de Dios. Es una cuestión de intimidad espiritual, no de capacidad mental. Esto significa que puedes tener múltiples títulos universitarios, ser considerado un genio por el mundo, pero si no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, permanecerás en la superficie de la sabiduría humana. Por el contrario, puedes ser la persona más sencilla del mundo, pero si el Espíritu Santo te revela sus secretos, tendrás acceso a una sabiduría que dejará asombrados a los más sabios de la tierra. El versículo 12 es revolucionario. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aquí Pablo está estableciendo una distinción fundamental. Hay dos tipos de espíritu operando en la tierra. El espíritu del mundo, que opera con la sabiduría humana limitada, y el Espíritu de Dios, que opera con sabiduría infinita y eterna. Cuando recibes a Cristo, no solo recibes perdón de pecados, recibes al Espíritu Santo y con él acceso a una dimensión de sabiduría que puede transformar cada área de tu vida. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos viven como si solo hubieran recibido el espíritu del mundo. Toman decisiones basadas únicamente en lo que pueden ver, entender o calcular humanamente. El propósito de recibir el Espíritu de Dios es claro, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No es solo para sentirse bien espiritualmente.
Es para que tengas conocimiento revelado de todo lo que Dios ha puesto a tu disposición. Es para que sepas cuáles son tus derechos como hijo de Dios, cuáles son las promesas que te pertenecen, cuáles son los recursos celestiales que están disponibles para ti. Esta sabiduría del Espíritu Santo no es teórica, es práctica. Te ayuda a saber qué trabajo tomar, con quién casarte, cómo educar a tus hijos, cómo manejar tus finanzas, cómo resolver conflictos, cómo ministrar a otros. Es una sabiduría que abarca cada aspecto de tu existencia porque el Espíritu Santo conoce el plan completo de Dios para tu vida. Pero para acceder a esta sabiduría necesitas entender que requiere una postura específica de tu parte. No puedes acercarte al Espíritu Santo con arrogancia intelectual o autosuficiencia. Debes venir con humildad, reconociendo que sin Él estás limitado a la sabiduría humana, que por más brillante que parezca, es necedad comparada con la sabiduría de Dios. También necesitas entender que esta revelación viene en intimidad. El Espíritu Santo no revela sus secretos en el bullicio de la vida acelerada. Necesitas momentos de quietud, de comunión, de espera en su presencia. Es en esos momentos cuando Él puede susurrar a tu espíritu las respuestas que necesitas, las direcciones que buscas, las estrategias que pueden cambiar tu situación. La sabiduría del Espíritu Santo también se manifiesta a través de su palabra. Cuando lees la Biblia bajo la unción del Espíritu Santo, no solo estás leyendo texto, estás recibiendo revelación. Versículos que has leído cientos de veces de repente cobran vida y te hablan directamente a tu situación específica. Esa es la sabiduría del Espíritu operando a través de la palabra escrita. Además, esta sabiduría se manifiesta a través del discernimiento espiritual. El Espíritu Santo te da la capacidad de percibir cosas que están más allá de lo natural. Puedes sentir cuando algo no está bien en una situación, aunque todo parezca perfecto en la superficie. Puedes percibir las intenciones del corazón de las personas, no para juzgarlas, sino para saber cómo relacionarte con ellas de manera sabia. La sabiduría del Espíritu Santo también te da estrategias sobrenaturales para enfrentar desafíos. Cuando José interpretó los sueños de Faraón, no solo reveló lo que iba a suceder, sino que también recibió la estrategia para enfrentar los 7 años de hambre. Esa es la sabiduría del Espíritu en acción. No solo te muestra el problema, sino que te da la solución. Esta sabiduría también te capacita para entender los tiempos y las temporadas de Dios. Hay momentos para actuar y momentos para esperar, momentos para hablar y momentos para callar, momentos para sembrar y momentos para cosechar. El Espíritu Santo te da la sabiduría para discernir estos tiempos y actuar en consecuencia. Pero quiero que entiendas algo crucial. La sabiduría del Espíritu Santo no siempre coincide con la lógica humana. A veces te dirá que hagas cosas que parecen ilógicas o contraproducentes desde una perspectiva natural. Pero cuando obedeces a su dirección, descubres que su sabiduría es infinitamente superior a tu entendimiento. Esta sabiduría también te protege de errores costosos. El Espíritu Santo puede advertirte sobre decisiones que parecen buenas en la superficie, pero que tendrían consecuencias negativas a largo plazo. Puede guiarte lejos de relaciones tóxicas, de inversiones riesgosas, de oportunidades que no son de Dios. La sabiduría del Espíritu Santo también te da favor sobrenatural. Cuando caminas en su sabiduría, las puertas se abren de maneras inexplicables. Las personas te favorecen sin razón aparente. Las oportunidades aparecen en el momento perfecto. Eso es porque estás alineado con los propósitos de Dios y Él está respaldando tus pasos. A veces nos encontramos en esos momentos de la vida donde simplemente no sabemos qué hacer.
Estás ahí, frente a una decisión importante, y por más que piensas, analizas y consultas con otros, sientes que te falta algo fundamental. Tal vez es esa situación laboral que no sabes cómo manejar, o esa relación que necesita sabiduría divina, o esas finanzas que requieren una estrategia que va más allá de tu entendimiento humano. Es en esos momentos cuando necesitas recordar una de las promesas más hermosas y accesibles de toda la Escritura. En Santiago 1:5 encontramos una invitación directa del corazón de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estas palabras fueron escritas por Santiago, el hermano de Jesús, alguien que conocía íntimamente tanto la humanidad como la divinidad de Cristo, y que entendía perfectamente las luchas diarias que enfrentamos como seres humanos. Fíjate en algo extraordinario. Santiago no dice si alguno de los superespirituales o si alguno de los pastores tiene falta de sabiduría. Dice si alguno de vosotros. Eso te incluye a ti, exactamente donde estás, con tus dudas, con tus limitaciones, con tus preguntas sin respuesta. Dios no hace distinción de personas cuando se trata de dar sabiduría. No importa tu nivel educativo, tu posición social, tu trasfondo religioso o cuánto tiempo llevas siendo cristiano. La palabra falta aquí es muy significativa. No habla de una carencia total, sino de una necesidad específica en un momento determinado. Es como cuando estás cocinando y te das cuenta de que te falta un ingrediente clave. No significa que no sepas cocinar, simplemente necesitas ese elemento específico para completar la receta. Así es con la sabiduría de Dios. Puedes tener experiencia, conocimiento y habilidades, pero hay momentos cuando necesitas esa sabiduría divina que solo Él puede dar. Pero aquí está lo más hermoso de esta promesa. Dios da a todos abundantemente. La palabra abundantemente significa generosamente, sin medida, sin restricciones. No es como cuando pedimos algo a alguien y nos lo da a regañadientes o con limitaciones. Dios da sabiduría como un padre amoroso que se deleita en bendecir a sus hijos. Es como una fuente inagotable que nunca se seca, sin importar cuántas veces vengas a beber de ella. Y luego viene una frase que debería llenarte de esperanza y sin reproche. Esto significa que Dios no te va a regañar por pedir sabiduría. No va a decirte, ¿por qué no pensaste en esto antes? O, deberías haber sabido qué hacer. No hay juicio. No hay crítica, no hay condena cuando vienes a Él reconociendo tu necesidad de sabiduría. Al contrario, Él se complace cuando reconoces tu dependencia de Él. Pero Santiago no se detiene ahí. En el versículo 6 añade una condición crucial. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí está hablando de la actitud del corazón con la que debemos acercarnos a Dios. Pedir con fe significa venir a Dios con la convicción absoluta de que Él tiene la respuesta que necesitas y que está dispuesto a dártela. No es una fe ciega. Es una fe basada en el carácter de Dios y en sus promesas. Es creer que el mismo Dios que creó el universo con sabiduría infinita puede ciertamente darte la sabiduría que necesitas para tu situación específica. La imagen de la onda del mar es muy poderosa. Una onda no tiene dirección propia, es movida por fuerzas externas, va de un lado a otro sin rumbo fijo. Así es la persona que duda. Un día cree que Dios le va a dar sabiduría, al día siguiente piensa que tal vez no, luego se convence de que debe resolver todo por sí mismo. Esta inestabilidad impide que reciba lo que Dios quiere darle. Pero cuando vienes a Dios con fe genuina, algo sobrenatural sucede. Tu mente se aquieta, tu corazón encuentra paz,
y comienzas a percibir cosas que antes no veías. Empiezas a entender situaciones desde una perspectiva diferente. Recibes ideas que no habías considerado. Se abren puertas que parecían cerradas. Encuentras soluciones que van más allá de tu capacidad natural. Esta sabiduría que Dios da no es solo información intelectual. Es sabiduría práctica, aplicable, que te ayuda a navegar las complejidades de la vida real. Es la sabiduría que te dice cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo ser firme y cuándo ser flexible. Es la sabiduría que te da discernimiento para entender las motivaciones de las personas, para ver más allá de las apariencias, para tomar decisiones que honren a Dios y beneficien tu futuro. Lo hermoso de esta promesa es que es inmediata y personal. No tienes que esperar a ser más espiritual, no tienes que pasar por un proceso complicado, no necesitas un intermediario. Puedes acercarte directamente al trono de la gracia y pedir la sabiduría que necesitas para la decisión que tienes que tomar hoy, para la conversación que tienes que tener mañana, para el desafío que estás enfrentando en este momento. Y cuando recibes esa sabiduría, la reconoces inmediatamente. No es confusa ni complicada. Es clara, es práctica, es aplicable. Trae paz a tu corazón y claridad a tu mente. Te da confianza para actuar y fe para confiar en que Dios está dirigiendo tus pasos. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes más poderosos sobre la búsqueda de la sabiduría divina. En Proverbios 2:1-6, Salomón nos revela el proceso exacto para acceder a los tesoros de sabiduría que Dios tiene reservados para ti. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este pasaje es extraordinario porque no solo nos dice que Dios da sabiduría, sino que nos muestra exactamente cómo buscarla y recibirla. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, nos está compartiendo el secreto de cómo él accedió a esa sabiduría sobrenatural que lo hizo famoso en todo el mundo conocido. Cuando dice, si recibieres mis palabras, está hablando de una actitud específica del corazón. No es simplemente escuchar información, es recibir con hambre, con expectativa, con la convicción de que estas palabras tienen el poder de transformar tu vida. Es como alguien que recibe un regalo muy valioso, lo toma con cuidado, lo aprecia, lo valora. Y mis mandamientos guardares dentro de ti nos habla de internalizar la palabra de Dios. No es suficiente con escucharla los domingos o leerla ocasionalmente. Debes guardarla en tu corazón, meditar en ella, permitir que se convierta en parte de tu ser. Cuando guardas la palabra dentro de ti, se convierte en una fuente constante de sabiduría a la que puedes acceder en cualquier momento. Luego dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Aquí está hablando de desarrollar sensibilidad espiritual. En un mundo lleno de ruido, distracciones y voces contradictorias, necesitas entrenar tu oído espiritual para reconocer la voz de la sabiduría divina. Es como afinar un instrumento musical. Requiere práctica, atención y dedicación. Si inclinares tu corazón a la prudencia, nos muestra que la sabiduría no es solo un ejercicio mental, es una cuestión del corazón. Inclinar el corazón significa dirigir tus afectos, tus deseos, tu pasión hacia la sabiduría de Dios.
Es cuando la sabiduría se convierte en algo que no solo quieres, sino que amas y anhelas profundamente. Pero aquí viene la parte más intensa. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. La palabra clamar significa gritar con urgencia, como alguien que está en peligro y necesita ayuda desesperadamente. Esto nos dice que debemos buscar la sabiduría de Dios con la misma intensidad que alguien que está perdido en el desierto busca agua. Y luego viene la comparación más poderosa. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Salomón está diciendo que debes buscar la sabiduría de Dios con la misma pasión, dedicación y persistencia que un buscador de tesoros busca oro y plata. Los buscadores de tesoros no se dan por vencidos fácilmente, no se desaniman por los obstáculos, siguen cavando hasta encontrar lo que buscan. Cuando cumples estas condiciones, Salomón promete algo extraordinario. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No solo recibirás sabiduría práctica para tus decisiones diarias, sino que entrarás en una dimensión de conocimiento íntimo de Dios mismo. Comenzarás a entender su carácter, sus caminos, sus propósitos. Y el versículo 6 es la clave de todo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí está la fuente de toda sabiduría verdadera. No viene de universidades, aunque la educación es valiosa. No viene de la experiencia humana, aunque la experiencia enseña. La sabiduría suprema, la que puede transformar tu vida y llevarte al éxito en todas las áreas, viene directamente de la boca de Dios. Ahora, quiero pedirte algo muy importante que va a marcar una diferencia significativa en tu vida espiritual. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, necesito que te suscribas a este canal ahora mismo. Pero no lo hagas como un gesto casual. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás comprometido con buscar la sabiduría de Dios como un tesoro. Cuando presionas ese botón de suscripción, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciéndole a Dios, quiero más de tu sabiduría en mi vida. Estoy dispuesto a comprometerme con mi crecimiento espiritual. Y Dios ve esa actitud del corazón. Él honra los pequeños actos de obediencia y compromiso. Después de suscribirte, quiero que escribas en los comentarios, ya estoy suscrito. Puede parecer un gesto simple, pero déjame explicarte por qué es tan poderoso. Cuando escribes esas palabras, estás haciendo una confesión pública de tu compromiso. Estás declarando ante otros creyentes que has tomado una decisión de buscar más de Dios. Y esa declaración pública fortalece tu compromiso personal. Pero hay algo más profundo aquí. Dios escucha cuando tienes la actitud correcta de hacer gestos simples de fe, cuando comentas con sinceridad, cuando participas en la comunidad de fe, cuando tomas pequeñas acciones que demuestran tu hambre espiritual. Dios responde a esa actitud. Es como cuando un padre ve a su hijo pequeño haciendo un esfuerzo por complacerlo. El corazón del padre se conmueve y responde con amor. Tu comentario también puede ser una bendición para otros. Cuando alguien más ve que escribiste «Ya estoy suscrito», puede inspirarse a hacer lo mismo. Tu simple acto de obediencia puede ser el empujón que otra persona necesita para comprometerse con su crecimiento espiritual. Estás siendo parte de una comunidad de buscadores de sabiduría. Y no te detengas ahí. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar este mensaje. Piensa en esa persona que está enfrentando decisiones difíciles, que necesita sabiduría divina para su vida. Cuando compartes este mensaje, te conviertes en un instrumento que Dios usa para llevar sabiduría a otros corazones hambrientos. El acto de compartir no es solo viral marketing, es ministerio, es extender el reino de Dios.
es ser parte del plan divino para que más personas accedan a la sabiduría que puede transformar sus vidas. Y cuando siembras sabiduría en la vida de otros, Dios siembra más sabiduría en la tuya. Recuerda que la sabiduría de Dios no es solo información, es transformación. No es solo conocimiento, es poder para vivir de manera que honre a Dios y te lleve al éxito verdadero en todas las áreas de tu vida. Quiero llevarte ahora a una historia extraordinaria que va a cambiar tu perspectiva sobre lo que significa tener la sabiduría del Espíritu Santo operando en tu vida. En Daniel 1, 17 y 20 encontramos un relato que demuestra el poder transformador de la sabiduría divina. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta no es solo una historia antigua, es un modelo profético de lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando accedes a su sabiduría sobrenatural. Daniel era un joven que había sido arrancado de su tierra, llevado cautivo a Babilonia, forzado a vivir en una cultura pagana que contradecía todo lo que había aprendido sobre Dios. Tenía todas las razones para sentirse derrotado, confundido y sin esperanza. Pero aquí está la clave que cambió todo. Daniel decidió mantenerse fiel a Dios sin importar las circunstancias. Cuando le ofrecieron la comida del rey, que había sido ofrecida a ídolos, él y sus amigos decidieron no contaminarse. Esta decisión, aparentemente pequeña, reveló algo profundo sobre el corazón de Daniel. Él valoraba más su relación con Dios que su comodidad personal. Y fue precisamente esa actitud del corazón lo que abrió las puertas para que Dios derramara su sabiduría sobrenatural sobre él. El versículo dice claramente que Dios les dio conocimiento e inteligencia. No fue el resultado de su esfuerzo académico, aunque estudiaron. No fue producto de su talento natural, aunque eran jóvenes brillantes. Fue un regalo directo de Dios. Cuando dice que Dios les dio conocimiento en todas las letras y ciencias, está hablando de una sabiduría integral que abarcaba todas las áreas del conocimiento humano. Daniel no solo se volvió sabio en temas religiosos, sino en matemáticas, astronomía, literatura, política, administración y todas las disciplinas que se estudiaban en la Universidad de Babilonia. Pero a Daniel le fue dado algo aún más extraordinario: entendimiento en toda visión y sueños. Esto significa que Dios le dio acceso a dimensiones sobrenaturales de conocimiento. Podía interpretar sueños, entender visiones, recibir revelaciones directas del cielo. Tenía acceso a información que no estaba disponible a través de medios naturales. El resultado fue asombroso. Cuando el rey los examinó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Imagínate la escena: estos jóvenes hebreos, extranjeros en tierra extraña, superando a todos los sabios de Babilonia que habían estudiado durante décadas en las mejores instituciones del imperio más poderoso del mundo. 10 veces mejores no es una exageración poética, es una medida literal de superioridad. Mientras los magos y astrólogos de Babilonia dependían de sus conocimientos limitados, sus rituales paganos y sus métodos humanos, Daniel y sus amigos tenían acceso directo a la fuente de toda sabiduría, el Dios Todopoderoso. Esta historia nos enseña algo fundamental. Cuando Dios derrama su sabiduría sobre tu vida, no solo te hace competente, te hace excepcional. No solo te ayuda a sobrevivir, te posiciona para sobresalir. La sabiduría del Espíritu Santo no es solo para asuntos espirituales, es para todas las áreas de tu vida. Piensa en tu situación actual. Tal vez estás en un ambiente hostil a tu fe, como Daniel en Babilonia. Quizás
Te sientes superado por personas que parecen tener más preparación, más recursos, más conexiones que tú. Pero cuando tienes la sabiduría de Dios operando en tu vida, esas desventajas aparentes se convierten en oportunidades para que Dios demuestre su poder. La sabiduría que Dios le dio a Daniel no era solo información, era revelación. No era solo conocimiento académico, era entendimiento sobrenatural. Cuando enfrentó el sueño de Nabucodonosor, que ningún sabio de Babilonia pudo interpretar, Daniel no solo dio la interpretación, sino que reveló el sueño mismo que el rey había olvidado. Esto nos muestra que la sabiduría del Espíritu Santo te da acceso a información que otros no pueden obtener. Te permite ver soluciones que otros no ven, entender situaciones que otros no comprenden, tomar decisiones que otros considerarían imposibles, pero que resultan ser perfectas. Daniel se convirtió en el consejero más confiable de múltiples reyes, porque su sabiduría no venía de fuentes humanas que podían fallar, sino de Dios que nunca se equivoca. Los reyes sabían que cuando consultaban a Daniel, estaban accediendo a una sabiduría superior que trascendía las limitaciones humanas. Pero aquí está lo más hermoso. Esta misma sabiduría está disponible para ti. El mismo Espíritu Santo que le dio a Daniel entendimiento en todas las ciencias, que lo hizo 10 veces superior a todos los sabios de su tiempo, que le reveló los misterios del futuro, ese mismo Espíritu vive en ti si has recibido a Cristo. La diferencia entre tener éxito ordinario y tener éxito extraordinario es la sabiduría del Espíritu Santo. La diferencia entre resolver problemas de manera humana y resolverlos de manera sobrenatural es acceder a la sabiduría divina. La diferencia entre ser competente en tu campo y ser excepcional es permitir que Dios derrame su sabiduría sobre tu vida. Daniel nos enseña que la sabiduría de Dios no solo te hace mejor en lo que ya sabes hacer, sino que te capacita para hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Te abre puertas que parecían cerradas, te da favor con personas que parecían inaccesibles, te posiciona en lugares de influencia que parecían imposibles. Cuando caminas en la sabiduría del Espíritu Santo, como Daniel, no solo sobrevives en ambientes hostiles, prosperas en ellos, no solo te adaptas a las circunstancias difíciles, las transformas, no solo respondes a los desafíos, los anticipas y los superas. Ahora quiero llevarte a uno de los momentos más extraordinarios de toda la historia bíblica, un encuentro que cambió no solo la vida de un hombre, sino el destino de una nación entera. En 1 Reyes 3:9-12 encontramos la petición más sabia que jamás se haya hecho. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio e inteligente. Querido, esta historia no es solo un relato histórico, es un modelo profético de lo que sucede cuando alguien busca la sabiduría de Dios con el corazón correcto. Salomón era un joven rey que acababa de heredar el trono más poderoso del mundo conocido. Tenía todo el poder para pedir cualquier cosa que deseara, y Dios mismo le había dado una invitación abierta. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate por un momento estar en esa posición. El Creador del universo te dice que puedes pedir cualquier cosa. ¿Qué pedirías? La mayoría de las personas pedirían riquezas, fama, poder, una vida larga, la destrucción de sus enemigos. Pero Salomón pidió algo que reveló la profundidad de su carácter, sabiduría para servir a otros. Cuando dice,
Da, pues, a tu siervo corazón entendido, está usando una frase que va mucho más allá de la inteligencia académica. Un corazón entendido es un corazón que puede percibir la verdad, que puede ver más allá de las apariencias, que puede discernir las motivaciones reales de las personas y las situaciones. Es un corazón que está sintonizado con la mente de Dios. Fíjate en su motivación para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón no pidió sabiduría para su beneficio personal, sino para poder servir mejor a otros. No quería ser más inteligente para impresionar a la gente, sino para poder tomar decisiones justas que beneficiaran a su pueblo. Esta actitud desinteresada fue lo que tocó el corazón de Dios. Y luego viene esa pregunta humilde que revela su verdadero corazón, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí está reconociendo su propia limitación, su necesidad desesperada de ayuda divina. No está actuando con arrogancia o autosuficiencia. Está admitiendo que la tarea que tiene por delante es demasiado grande para sus capacidades humanas. La respuesta de Dios es extraordinaria, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios no solo se sintió complacido, sino que se sintió profundamente conmovido por la petición de Salomón. ¿Por qué? Porque en un mundo donde la mayoría de las personas buscan su propio beneficio, Salomón buscó la capacidad de servir a otros con excelencia. Dios le explica por qué su petición fue tan especial. Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Dios está contrastando lo que Salomón pidió con lo que normalmente piden las personas. Salomón tuvo la oportunidad de pedir longevidad, riquezas o venganza contra sus enemigos, pero eligió algo completamente diferente. Y entonces viene la promesa más hermosa. He aquí que te he dado corazón sabio e inteligente. Dios no solo prometió darle sabiduría, sino que se la dio inmediatamente. La sabiduría de Dios no es algo que se desarrolla gradualmente a través de años de estudio. Es un regalo instantáneo que transforma la capacidad de entendimiento de una persona. Pero aquí está lo más extraordinario. Dios le dio a Salomón no solo lo que pidió, sino mucho más. Le prometió también riquezas, honor y una vida larga si caminaba en sus caminos. Cuando buscas primero la sabiduría de Dios, todas las demás cosas te son añadidas. Ahora quiero que entiendas algo crucial. La misma oportunidad que tuvo Salomón está disponible para ti hoy. El mismo Dios que se deleitó en la petición de Salomón se deleita cuando tú buscas su sabiduría con un corazón sincero. La misma sabiduría que hizo de Salomón el rey más sabio de la historia puede operar en tu vida. Pero hay algo que necesito pedirte, y es fundamental para tu crecimiento espiritual. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, necesito que te suscribas a este canal. No es solo un gesto casual, es una decisión espiritual. Cuando te suscribes, estás diciéndole a Dios que valoras su sabiduría, que quieres seguir creciendo, que estás comprometido con tu transformación espiritual. Piénsalo. Salomón valoró tanto la sabiduría de Dios que la pidió por encima de todo lo demás. ¿No deberías tú valorar lo suficiente la sabiduría divina como para comprometerte a recibirla regularmente? Suscribirse es tu manera de decir, quiero más de la sabiduría de Dios en mi vida. Y después de suscribirte, quiero que me comentes desde qué ciudad nos estás escuchando. Esto no es solo curiosidad, es ministerio. Cuando escribes tu ciudad, estás permitiendo que este ministerio ore específicamente por tu región, por tu nación. Estás creando una conexión espiritual que trasciende las fronteras geográficas. Imagínate, desde tu ciudad, Dios está levantando personas sabias que van a impactar su comunidad, su familia, su trabajo.
Tu comentario puede inspirar a otros de tu misma ciudad que están buscando la sabiduría de Dios. Estás siendo parte de una red global de buscadores de sabiduría divina. La sabiduría que Dios le dio a Salomón no era solo para resolver problemas complejos, sino para vivir de manera que honrara a Dios en cada decisión. Esa misma sabiduría puede guiarte en tus relaciones, en tu carrera, en tus finanzas, en la crianza de tus hijos, en cada aspecto de tu vida. Recuerda que Dios se agrada cuando buscas su sabiduría, no para tu gloria personal, sino para poder servir mejor a otros, para poder ser una bendición en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Cuando tu motivación es correcta, como la de Salomón, Dios responde de maneras que superan tus expectativas. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un pequeño pero poderoso paso. Comparte este video con al menos 5 personas. Puede ser en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook o con alguien que sabes que lo necesita. No te avergüences. Compartir esto no es solo reenviar un video, es un acto de fe. Es una forma de decirle a Dios, estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Este gesto que parece tan sencillo puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Puede ser la luz que alguien necesitaba en medio de su oscuridad. Y tú puedes ser el canal por el cual Dios hable hoy a un corazón cansado, perdido o confundido. No se trata de exposición, se trata de propósito. Jesús nunca se avergonzó de ti. ¿Por qué tú habrías de avergonzarte de compartir su palabra? Esto que harás es un testimonio vivo. Estás extendiendo el reino con solo apretar compartir. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con fe y comenta aquí abajo, ya lo compartí. Eso no solo nos ayuda a llegar a más personas, también es una forma de declarar públicamente, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. A través de ti, este mensaje puede llegar a quien más lo necesita. Dios puede usar tu obediencia para transformar vidas. Lo que haces ahora es más que una acción digital, es un paso espiritual. Y ahora sí, continuemos, porque hay más que Dios quiere revelarte hoy. Déjame contarte algo que me marcó profundamente durante mis años como pastor. Recuerdo vívidamente a una joven llamada María, que llegó a mi oficina un martes por la tarde, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón cargado de confusión. Había perdido su trabajo, su relación había terminado, y se sentía completamente perdida sobre qué dirección tomar en su vida. «Pastor», me dijo, «oro y oro, pero siento como si Dios no me escuchara, no entiendo qué quiere de mí». Mientras la escuchaba, recordé mi propia experiencia años atrás cuando, siendo un joven pastor, me enfrenté a decisiones que parecían imposibles de tomar. Fue entonces cuando descubrí uno de los pasajes más transformadores de toda la Escritura, el mismo que compartí con María esa tarde y que ahora quiero compartir contigo. En Efesios 1, 17-18, Pablo hace una oración que cambió mi vida y la de María para siempre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando le expliqué este pasaje a María, algo extraordinario sucedió. Sus ojos se iluminaron, no solo metafóricamente, sino que pude ver literalmente cómo la esperanza regresaba a su rostro. Y es que este pasaje no es solo una oración bonita, es una llave maestra que abre dimensiones de entendimiento espiritual que pueden transformar completamente tu perspectiva sobre la vida. Pablo no está orando por conocimiento intelectual aquí. Cuando dice espíritu de sabiduría y de revelación, está pidiendo algo mucho más profundo. La sabiduría es la capacidad de ver las situaciones desde la perspectiva de Dios,
de entender no solo qué está pasando, sino por qué está pasando y cómo Dios quiere que respondas. La revelación es cuando Dios te muestra cosas que no podrías descubrir por ti mismo, cuando Él levanta el velo y te permite ver la realidad espiritual detrás de las circunstancias naturales. Pero fíjate en algo crucial. Pablo especifica que esta sabiduría y revelación es en el conocimiento de Él. No es sabiduría general, es sabiduría específica que viene de conocer íntimamente a Dios. Es como la diferencia entre conocer datos sobre una persona y realmente conocer a esa persona. Cuando conoces verdaderamente a Dios, comienzas a entender cómo piensa, cómo actúa, qué valora, qué le agrada. Y luego viene la parte que más me emociona, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo está hablando de una iluminación sobrenatural. Es como cuando estás en una habitación oscura y de repente alguien enciende la luz. Todo lo que estaba ahí siempre, pero que no podías ver, de repente se hace visible. Así es cuando Dios alumbra los ojos de tu entendimiento. Situaciones que parecían confusas se vuelven claras, propósitos que estaban ocultos se revelan, direcciones que no veías se hacen evidentes. El propósito de esta iluminación es triple, y cada uno es más extraordinario que el anterior. Primero, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dios quiere que entiendas que tu vida no es un accidente, que tienes un llamado específico, un propósito único que solo tú puedes cumplir. Cuando entiendes esto, ya no vives a la deriva, sino con dirección y propósito. Segundo, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí Pablo está hablando de algo asombroso. Tú no solo tienes una herencia en Dios, sino que Dios tiene una herencia en ti. Eres tan valioso para Él que te considera parte de su tesoro personal. Cuando entiendes esto, tu autoestima se transforma porque ya no se basa en lo que otros piensan de ti, sino en lo que Dios piensa de ti. Le expliqué a María que cuando Pablo habla de las riquezas de la gloria, no está hablando de riquezas materiales, aunque Dios puede bendecirte materialmente. Está hablando de riquezas espirituales que son infinitamente más valiosas, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo inefable, amor incondicional, propósito eterno, identidad segura en Cristo. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre esta oración de Pablo. Cuando él dice el Padre de Gloria, está usando un título muy específico para Dios. No dice simplemente Dios o el Padre. Dice el Padre de Gloria, refiriéndose a aquel que es la fuente de toda gloria, de toda magnificencia, de toda excelencia. Es como si Pablo estuviera diciendo, estoy pidiendo esto al Dios que tiene acceso a recursos ilimitados de sabiduría y revelación. Recuerdo que después de orar con María, usando este pasaje como base, algo comenzó a cambiar en su vida. No inmediatamente, pero gradualmente. Comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Empezó a entender que su pérdida de trabajo no era un castigo, sino una redirección divina hacia algo mejor. Su relación rota no era un fracaso, sino una liberación de algo que no era la voluntad de Dios para su vida. 6 meses después, María regresó a mi oficina, pero esta vez con una sonrisa radiante. Había encontrado no solo un nuevo trabajo, sino una carrera que la apasionaba y que estaba perfectamente alineada con sus dones. Había conocido a alguien que la valoraba y la respetaba de una manera que nunca había experimentado. Pero más importante aún, había descubierto su propósito en la vida y estaba caminando en él con confianza. «Pastor», me dijo, «ahora entiendo lo que significa tener los ojos del entendimiento alumbrados. Es como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente pudiera ver en colores. Esta es la diferencia que hace la sabiduría del Espíritu Santo en tu vida.
No solo te da información, te da revelación. No solo te ayuda a sobrevivir, te ayuda a prosperar. No solo te muestra qué hacer, te muestra por qué hacerlo y cómo hacerlo de una manera que honre a Dios y te lleve al éxito verdadero. Cuando Dios alumbra los ojos de tu entendimiento, comienzas a ver tu vida desde una perspectiva eterna. Los problemas temporales ya no te abruman porque entiendes que son parte de un plan más grande. Las decisiones difíciles se vuelven más claras porque tienes acceso a la sabiduría divina. Las relaciones mejoran porque entiendes cómo amar como Dios ama. Pero aquí está la clave. Esta iluminación no es automática. Pablo está orando por ella, lo que significa que es algo que debemos buscar activamente. Dios no va a forzar la sabiduría sobre ti, pero está más que dispuesto a dártela cuando la buscas con un corazón sincero. La historia de María me enseñó algo profundo. Cuando las personas tienen acceso a la sabiduría del Espíritu Santo, no solo cambian sus circunstancias, se transforman como personas. Desarrollan una confianza que no depende de las circunstancias externas. Una paz que no puede ser perturbada por las tormentas de la vida, una esperanza que no puede ser destruida por las decepciones temporales. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes más transformadores sobre la sabiduría del Espíritu Santo, uno que ha revolucionado la vida de millones de creyentes a través de los siglos. En Colosenses 1:9-10, Pablo nos revela el secreto para vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Querido, estas no son palabras casuales, escritas por un hombre religioso. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, pronunciadas por alguien que había experimentado personalmente el poder transformador de la sabiduría divina. Pablo había sido un hombre brillante según los estándares humanos, educado a los pies de Gamaliel, versado en las Escrituras, pero fue solo cuando recibió la sabiduría del Espíritu Santo que su vida tomó verdadero propósito y dirección. Cuando Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros, está revelando algo profundo sobre la naturaleza de la sabiduría espiritual. No es algo que se obtiene una vez y ya está. Es algo que debe ser constantemente renovado, constantemente buscado, constantemente recibido. La sabiduría del Espíritu Santo es como el maná en el desierto, fresco cada día, pero debe ser recogido diariamente. Pero fíjate en lo específico de su petición, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No está pidiendo que tengan conocimiento general, sino conocimiento específico de la voluntad de Dios. Esto es crucial porque muchas personas tienen conocimiento bíblico, conocimiento teológico, pero no tienen conocimiento revelado de lo que Dios quiere específicamente para sus vidas en este momento, en esta situación, en esta decisión. El conocimiento de la voluntad de Dios no es información abstracta, es dirección práctica para tu vida diaria. Es saber qué trabajo tomar, con quién casarte, cómo educar a tus hijos, cómo manejar tus finanzas, cómo responder a los conflictos, cómo usar tus dones. Es conocimiento que transforma tu vida porque te conecta directamente con los propósitos de Dios para ti. Y luego Pablo especifica cómo viene este conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está haciendo una distinción crucial entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. La sabiduría humana se basa en la experiencia, la educación, la lógica, el razonamiento. La sabiduría espiritual viene directamente del Espíritu Santo y a menudo contradice la lógica humana.
La inteligencia espiritual es la capacidad de percibir la realidad desde la perspectiva de Dios, de entender no solo lo que está sucediendo en el plano natural, sino lo que está sucediendo en el plano espiritual. Es como tener rayos X espirituales que te permiten ver más allá de las apariencias y entender las verdaderas fuerzas que están operando en una situación. Pero aquí está el propósito de toda esta sabiduría, para que andéis como es digno del Señor. Pablo no está pidiendo sabiduría para impresionar a otros o para sentirse superior. Está pidiendo sabiduría para vivir de una manera que honre a Dios, que refleje su carácter, que demuestre su gloria al mundo. Andar como es digno del Señor significa vivir de tal manera que tu vida sea un testimonio del poder transformador de Dios. Significa que tus decisiones, tus palabras, tus acciones, tus reacciones, todo refleje la sabiduría divina operando en tu vida. Es vivir de manera que cuando las personas te vean, vean algo del carácter de Cristo en ti. Y luego Pablo describe 4 resultados específicos de esta sabiduría: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero, agradas a Dios, no porque seas perfecto, sino porque estás viviendo según su sabiduría. Segundo, llevas fruto. Tu vida produce resultados eternos, impacta a otros, contribuye al reino de Dios. Tercero, creces en el conocimiento de Dios. Mientras más usas la sabiduría que Él te da, más lo conoces a Él. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre este pasaje. Cuando Pablo habla de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, está usando una palabra que significa saturados, completamente impregnados. Es como una esponja que está tan llena de agua que no puede absorber ni una gota más. Así es como Dios quiere que estés con su sabiduría, tan lleno de ella que influya en cada aspecto de tu vida. Esta sabiduría no es solo para los momentos de crisis o las decisiones grandes. Es para cada momento, cada conversación, cada pensamiento. Es una manera de vivir donde constantemente estás sintonizado con la mente de Dios, donde constantemente estás recibiendo su dirección, donde constantemente estás operando desde su perspectiva. Ahora quiero pedirte algo muy específico que va a activar algo poderoso en tu vida espiritual. Necesito que escribas en los comentarios una sola palabra: lleno. No escribas nada más. Solo esa palabra. Puede parecer simple, pero déjame explicarte por qué es tan importante. Cuando escribes lleno en los comentarios, estás haciendo una declaración profética sobre tu vida. Estás diciéndole a Dios: quiero estar lleno de tu sabiduría, lleno de tu conocimiento, lleno de tu espíritu. Estás tomando una posición espiritual. Estás alineando tu corazón con el deseo de Dios para tu vida. Ese simple acto de escribir lleno es como abrir una puerta en el reino espiritual. Es una invitación al Espíritu Santo para que opere más plenamente en tu vida. Es una confesión de fe que declara que no te conformas con vivir con sabiduría limitada, sino que quieres la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Dios ve cuando tienes la humildad de hacer gestos simples de fe, cuando comentas con sinceridad, cuando participas activamente en tu crecimiento espiritual, cuando tomas pequeñas acciones que demuestran tu hambre de más de Él. Dios responde. Es como cuando un padre ve a su hijo pequeño estirando los brazos pidiendo ser cargado. El corazón del padre se conmueve y responde inmediatamente. Tu comentario también puede ser una bendición para otros. Cuando alguien más ve que escribiste lleno, puede inspirarse a buscar esa misma plenitud en su propia vida. Tu simple acto de obediencia puede ser el catalizador que alguien más necesita para buscar más de la sabiduría de Dios. Además, cuando escribes lleno, estás haciendo una declaración pública de tu fe. Estás diciéndole al mundo que no te avergüenzas de buscar la sabiduría de Dios,
que valoras las cosas espirituales por encima de las cosas materiales, que tu prioridad es vivir una vida que agrade a Dios. Recuerda que la sabiduría del Espíritu Santo no es solo información, es transformación. No es solo conocimiento, es poder para vivir de manera sobrenatural. Cuando estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. ¿Aún estás aquí? Entonces permíteme comenzar con un susurro desde el alma. Eres especial. De verdad lo eres. No todos llegan hasta este punto. Muy pocos lo hacen. La mayoría se distrae, se va, se olvida. Pero tú has permanecido hasta el final, como quien busca con sed el último sorbo de agua viva en un desierto de ruido y distracción. Has sido fiel hasta aquí, y eso dice mucho de ti. Dice que anhelas más del Espíritu Santo, que hay dentro de ti una llama que todavía arde, una esperanza que no se ha rendido, una búsqueda sincera de sabiduría divina. Hoy no solo has visto un video, has caminado junto a mí por senderos invisibles del alma, has respirado palabras que no fueron dichas al azar, sino guiadas por aquel que conoce tu corazón. ¿Sabes por qué has llegado hasta aquí? Porque el Espíritu Santo ha respondido a tu susurro secreto. Espíritu Santo, regálame tu sabiduría. Y Él lo ha hecho. Sí, hoy has recibido mucho más que conocimiento. Recibiste dirección, consuelo, convicción, revelación. Quiero invitarte a comentar, no por rutina, sino como un acto de fe y compromiso espiritual. Escribe en los comentarios: llegué hasta el final porque anhelo caminar cada día en la sabiduría del Espíritu Santo. Esa frase no es una firma, es una declaración del alma, es un sello de fuego que marca a los que no se conforman con migajas espirituales. Y si has sentido que este mensaje te habló, entonces comparte este video con alguien que lo necesite. No lo guardes solo para ti. Recuerda, el que recibe del cielo reparte como canal vivo. Sé esa vasija que derrama, no solo que acumula. Tal vez aún no estás suscrito al canal. Y si no lo estás, ¿por qué no? ¿Qué lo ha impedido? Hoy es el día de hacerlo. No por números, no por fama, sino porque este canal es un altar de palabra viva. Cada suscripción es un pacto silencioso, una manera de decir: sí, quiero más de Dios en mi día a día. Y si ya estás suscrito, permíteme decirte esto con gratitud profunda. Qué alegría tenerte en esta familia de fe. Te bendigo por eso y oro para que tu fidelidad sea recompensada con frutos del Espíritu. Pero hay algo aún más hermoso, algo reservado para los que quieren caminar aún más cerca: la comunidad de miembros. Sí, esos hermanos y hermanas que han dicho: quiero ir más allá. Al hacerte miembro, no solo accedes a oraciones personales, acompañamiento diario y palabras exclusivas, sino que entras en una familia que ora por ti, que intercede, que te levanta. Te invito con el corazón en la mano: hazte miembro ahora mismo. Ve al primer comentario fijado o a la descripción del video y accede al enlace exclusivo. Sé parte de esta obra que está tocando vidas. Tu decisión puede ayudar a que más personas reciban luz, consuelo y dirección. No lo pospongas. Sigue viendo nuestros videos. Déjalos puestos, aunque estés ocupado, aunque estés cocinando o limpiando, aunque estés trabajando, porque aunque tu atención esté en otra cosa, tu alma sigue escuchando. Y créeme, el Espíritu Santo también habla al subconsciente. Cada palabra sembrada hoy puede germinar mañana con fuerza. No dejes pasar ni uno solo de estos mensajes. Son semillas celestiales. Y haz algo más. Sé instrumento de edificación en los comentarios. No subestimes el poder de tus palabras. Una frase de bendición puede rescatar a alguien del abismo. Un Dios te bendiga, sigue firme, puede ser el bálsamo que sane a quien ya no tenía fuerzas. Tú también puedes ser profeta con tus palabras. Hoy, aquí, en esta comunidad. Ahora, antes de despedirnos, permíteme orar por ti.
Hermano, hermana, tú que estás ahí, sí, tú. Dios me está pidiendo ahora mismo que ore por tu vida, por tu familia, por tu hogar. Él te ve, Él no te olvida, Él te escucha. Tú no eres uno más entre la multitud. Tú eres su hijo, eres su hija, y en este instante siento su presencia envolviendo este momento con gloria. Así que cierra tus ojos y abre el corazón. Espíritu Santo, aleluya. Gloria sea a tu nombre en lo alto de los cielos y aquí en medio de nuestro suspiro terrenal. Hoy te presento la vida de este hermano, de esta hermana que ha llegado hasta el final, que ha recibido tu palabra como maná del cielo. Señor, toca su mente con sabiduría divina. Abre sus ojos espirituales, rompe cadenas invisibles, silencia toda voz de duda y enciende un fuego nuevo en su interior. Padre, entra en su casa como luz, como paz, como dirección. Que la confusión se disipe, que la ansiedad se rinda, que los muros de dolor se derrumben en el nombre poderoso de Jesús. Yo clamo por su salud, por su economía, por sus hijos, por su pareja, por todo lo que le inquieta. Que tu mano poderosa se extienda desde lo alto y levante lo que estaba caído. Que lo que parecía imposible se convierta en testimonio. Espíritu Santo, hoy susurramos juntos. Regálanos tu sabiduría. Hazlo en este instante. Que sientan ahora mismo un calor en el pecho, una electricidad en el alma, una lágrima que confirma que estás presente. Aleluya, gloria a ti, Señor, porque has escuchado esta oración. Y desde ya declaro victoria, transformación, restitución. Declaro que lo mejor de sus días aún no ha comenzado, porque tú, Dios fiel, aún escribes capítulos nuevos con tinta de misericordia. Amén, amén y amén. Sigue con nosotros. No camines solo. Aquí tienes una familia en Cristo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el Espíritu Santo aún está hablando.